Doy mi opinión, ¿no? Siempre digo lo que pienso. O sea, y podemos no coincidir, porque todos tenemos el derecho a la manifestación y el derecho a disentir. Pero yo la considero una extraordinaria periodista y muy buena servidora pública. He dicho, ya me voy. Gracias. Compañeros, muy buenos días. Darles las gracias por el interés que han mostrado en torno a la transformación que estamos haciendo en la agencia Notimex, la agencia del Estado de Noticias. Quisiera empezar primero, pues, dándoles una explicación, un panorama de lo que tenemos y después pasamos a preguntas y respuestas, si les parece. Antes que nada, quisiera decir que cómo recibimos la agencia, ¿no? Cómo fue la entrega-recepción de esa agencia que pareciera que era Vox Populi, que ahí había una mafia sindical, una mafia que antes fue un sindicato y que se convirtió en una mafia precisamente, y que tenía secuestrada a la agencia. Nos encontramos con un panorama sombrío. Ciertamente había pues el peligro de que la agencia se fuera por el abismo, al borde del abismo. 50 años de historia en donde Notimex ha tenido épocas de oro y que sin embargo en los últimos sexenios se había convertido en un órgano propagandístico básicamente controlado por esta mafia. Nos encontramos antes que nada una redacción desestructurada en donde existía la figura del censor. Esta figura del censor representada en palabras prohibidas, no se podía hablar de fosas, no se podía escribir sobre desaparecidos o pues sobre actores políticos contrarios al gobierno, críticas al presidente en turno. Nosotros desaparecimos esa figura, les dejamos muy claro que había total libertad y que se había acabado la época de los boletines. Existía esta costumbre de hacer notas de boletines. Ustedes saben que ahora es otra forma de gobernar, ya ni hay boletines aquí en Presidencia tampoco. Entonces terminamos con esa costumbre y le solicitamos a la redacción recuperar los géneros periodísticos: entrevista, reportaje, crónica, investigación, la unidad de investigación, la unidad de chequeo para las fake news, que es el verificado. Y a partir de ahí iniciamos lo que llamamos una reingeniería. Nos encontramos antes, quiero decirles, una especie de huachicoleo de noticias, es decir, esta mafia que tenía secuestrada a la agencia, pues tenía evidentemente otros negocios, entre ellos otra agencia de noticias, de la cual recibía publicidad en distintas instituciones, pagos importantes, millones. Todo eso se está, si me permiten, todo eso se está investigando ahora por la función pública. Voy a continuar y después pasamos, si me permiten, a las preguntas con mucho gusto. La publicidad que se vendía en la agencia se presentaba como noticia. No había una separación clara deontológica, ética, periodísticamente hablando. Eso se terminó. Y el chayote estaba normalizado o aceptado en algunas secciones con algunos reporteros. Al analizar la nómina, pues descubrimos que mucha gente no iba a trabajar, aviadores, había una lista. Y por consiguiente después, al checar uno por uno, pues eran 330 trabajadores. Nos dimos a la tarea de investigar, de checar expediente laboral por expediente y ahí
descubrimos la práctica del nepotismo. Esta cofradía, esta mafia que estaba rodeada de un equipo de cercanos, pues fieles al líder sindical Conrado García Velasco, pues también tenían sus familiares ahí. Estamos hablando de esposa, parejas extramaritales, hijos, hermanos, sobrinos, primos, ¿verdad? Todos en la nómina de Notimex. A partir de ahí hicimos el análisis de los perfiles, nos dimos cuenta que había muchos perfiles duplicados para cubrir plazas. Todo esto tiene que ver con que hace 14 años el sindicato eliminó la comisión mixta de empleo y solamente el líder sindical contrataba y despedía, con lo cual eso disminuyó considerablemente la calidad informativa y la calidad del trabajo, por supuesto. Y ahí nos fuimos dando cuenta que había gente pues, que llevaba años sin pisar la agencia, con permisos sindicales. El primero, el líder, con 18 años de permiso, y luego el que pretendía sucederlo con 5 años de no pisar la agencia, la señora que era la exsecretaria, la secretaria de Finanzas, que no pisaba la agencia en 3 años. Y a partir de ahí, pues, nos llegó en ese momento, hicimos una evaluación, hablamos con mucha gente, se dieron algunas renuncias cuando hablamos y dijimos que no cumplían con el perfil estipulado para dichas plazas. Y llegó el memorándum del 3 de mayo de la austeridad republicana en términos de reducción del aparato burocrático que tiene que ver con aproximadamente el 30% de la plantilla. Si me permiten iniciar con la primera gráfica, por favor. Y pues ahí se hizo el reajuste de personal, solamente el 27% de la plantilla, ¿verdad? Y por distintas razones, ¿podemos seguir? Ahí está. El reajuste de personal, bueno, hay por personal sin capacitación en plazas sustantivas, ¿verdad? Hubo también criterios de incumplimiento de la Ley Federal del Trabajo que tiene que ver con plagio de notas. Encontramos que se plagiaban las notas, lo cual es una falta grave ética al Código de Ética de Notimex. Y así, ahí está el porcentaje. Medidas de austeridad, que es el 46%. Hubo renuncias voluntarias y jubilaciones. Y, por supuesto, al inicio del cambio de administración. Por favor, podemos pasar a las siguientes. Quiero decirles que en este reajuste fueron aproximadamente 87 y 101 en total, fuera del memorándum del 3 de mayo, y que ya casi la mitad del personal liquidado ya firmó y ya se le dieron sus 2 cheques en la Junta de Conciliación y Arbitraje, el cheque de liquidación y el cheque del fondo de ahorro que manejaba el sindicato. Nos falta un 12% de los convenios firmados, ya con cita en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Hay que aclarar que la Junta ha entrado en un periodo vacacional y que muchos de ellos, de estas personas que ya firmaron y que tienen cita en la Junta, acudirán el 5 de agosto. Hay espera de convenios firmados a que la Junta no responda y ya hay agendados y próximos a agendar. Prácticamente todos ya han aceptado su liquidación y esa liquidación solamente un pequeño grupo es el que no está de acuerdo. Le hemos ofrecido todas las garantías y sus derechos, respetando sus derechos laborales que marca la ley, por supuesto.
Algunos de ellos exigían la reinstalación, algo que no puede ser, definitivamente. Y seguiremos negociando, seguiremos debatiendo, analizando con ellos. Ya se han abierto las mesas de negociación y, por supuesto, si no se llega a un acuerdo, pues tienen todo el derecho a elegir esa vía legal si no están de acuerdo. Yo quiero decirles que a nadie nos gusta iniciar un proceso de reajuste de personal, es una medida dolorosa y tiene que ver con esta austeridad que está exigiendo el gobierno y que es realmente necesaria, ¿no? Esperemos que este problema se solucione. Y yo quisiera hablar del siguiente tema. Podemos pasar sobre los clientes que tenemos, 674 nacionales, 95 internacionales, 104 institucionales, con la comparativa del año pasado y el actual, porque alguien había dicho que se estaban cancelando convenios o contratos de nuestros suscriptores. De ninguna manera, no es así. Eso es totalmente falso. Pasamos, por favor, a la siguiente. Esto es el reporte de nuestras notas y fotografías de crédito único Notimex en los periódicos metropolitanos. Ustedes pueden ver cómo ha ido creciendo nuestras notas en primera plana y nuestros fotógrafos, excelentes fotógrafos y unos grandes reporteros, equipo magnífico que tenemos, muchos de ellos sindicalizados que se han quedado con nosotros y están contentos en esta nueva etapa de Notimex. Ahí están los periódicos nacionales metropolitanos que nos replican. Nosotros tenemos aproximadamente 500 notas al día. De esas notas, pues recuperamos los géneros periodísticos, como les decía. Pasamos al siguiente, el comparativo de gasto en las partidas presupuestales más representativas, ¿no? Ustedes pueden ver ahí cómo ha disminuido el gasto desde que yo llegué. Yo llegué el 21 de marzo, voy a cumplir 4 meses apenas en el puesto, pero ya se nota una disminución en el presupuesto precisamente porque estamos en periodo de austeridad y lo estamos cumpliendo. La siguiente gráfica, por favor. En el tema que les decía, el tema del nepotismo, ¿no? Que ya está haciendo, es una de las investigaciones que está haciendo la Secretaría de la Función Pública. Yo desde que llegué solicité una serie de auditorías en todos los ámbitos y la verdad es que hemos tenido todo el apoyo de la secretaria Irmeréndira Sandoval y su equipo, y que está haciendo un trabajo extraordinario. Estamos documento por documento investigando esta trama de corrupción que duró muchos años, demasiados, y que afectó seriamente a Notimex. Una trama de corrupción que se traducía, ¿podemos pasar, por favor? Que se traducía, por ejemplo, en viajes, 28 viajes de líder sindical, pues internacionales y nacionales. No sé cuál era la justificación, pero con más de alrededor de 500,000 pesos en viáticos, más aparte habría que contar los vuelos y otros gastos. Eso también lo estamos investigando. Y por supuesto, pasamos a la siguiente, por favor. Y por supuesto, estas componendas económicas que recibía el señor Conrado, que tenían que ver pues justamente con apoyos, en concepto de apoyos que se les entregaba. El líder sindical recibía aproximadamente 1,5 millones. Se suponía que era para gastos que iban destinados a los trabajadores, pero este dinero nunca llegaba a los trabajadores. Y pues realmente desde que yo llegué, esos pagos que se le hacían pues en concepto de apoyo, pues ya nunca los exigieron. Casualmente desde que yo llegué nadie se acercó a pedirlos, porque seguramente sabían que nosotros teníamos la misión de terminar con la corrupción, que esto no iba a ser una continuidad
Lo más fácil para mí hubiera sido nadar de muertito, como lo hicieron en otras administraciones, y hacer como que no pasaba nada, ¿no? Pero nosotros llegamos a hacer un cambio, es una transformación. Y parece que a mucha gente todavía no le ha caído el 20, todavía no se entera que esto ya cambió y que esto no va a ser igual. Y lo estamos demostrando. En cuanto al contenido de nuestro trabajo en la agencia, hay absoluta libertad. Es una nueva etapa, es una nueva Notimex. El señor presidente, cuando me ofreció este puesto, y por eso lo acepté, me ofreció libertad. Esta es una institución autónoma que tiene autonomía, su concepción constitucional es de autonomía, regida por una Junta de Gobierno y un Consejo Editorial, que ya hemos convocado a las juntas para próximamente. Y esa libertad que me ofreció y que me prometió se ha cumplido totalmente. Nunca me ha hecho una llamada para darme línea. La línea es que no hay línea, y la verdad ha sido apasionante iniciar este proceso de transformación en una agencia que tiene una historia y que hemos decidido rescatar. Quisiera que a continuación vieran, por favor, un promocional que hemos hecho para que ustedes se den cuenta lo que llevamos hecho en estos 4 meses, antes de pasar a las preguntas y respuestas. Por favor. La agencia de noticias Notimex cambió. Respondiendo a la nueva transformación social de México, la nueva Notimex se distingue como un medio plural, veraz y comprometido con el derecho a la información de todos los mexicanos. Nunca más una agencia oficialista. En la nueva Notimex no hay censura. Creemos en la pluralidad y la apertura, donde todas las voces caben y deben ser escuchadas. La libertad de expresión en la nueva Notimex se ejerce en cada nota y reportaje, gracias a un equipo de profesionales que permiten que la información se transmita de manera oportuna y confiable. Un nuevo suplemento cultural. Periodistas y colaboradores de renombre nutren el portal de Notimex, donde los contenidos informativos se enriquecen con propuestas multimedia para ofrecer un periodismo de vanguardia. Comprender al periodismo como un servicio público es prioridad para la nueva Notimex. Damos voz a organizaciones ciudadanas, defensores de derechos humanos, familiares de desaparecidos o casos de feminicidios, porque creemos que la impunidad también se combate con información. Un medio público es de los ciudadanos. Notimex es un espacio de diálogo directo donde los derechos civiles como la diversidad sexual, la equidad de género y el respeto a las minorías forman parte de nuestros contenidos, porque la libertad de expresión es de los ciudadanos. Los cambios sociales requieren debates a fondo. En la nueva Notimex, ponemos los temas sobre la mesa para que la información se convierta en un agente de cambio en cuestiones que parecían ajenas al debate nacional, como el deporte, la cultura y la ciencia. En la nueva Notimex creemos que el periodismo de investigación es la vía para que la población esté más informada y pueda decidir de manera libre. Con datos, reportajes y exclusivas, damos las herramientas a los mexicanos para poder realizar una transformación social profunda. La agencia pone a su servicio Verificado Notimex para combatir las noticias falsas que afectan los valores democráticos, porque es un derecho de la ciudadanía acceder a información veraz. Una agencia de noticias al servicio de México, de sus ciudadanos, sus derechos y sus libertades. Un espacio de diálogo plural y sin censura que trabaja por los cambios necesarios para transformar al país. Establecemos una nueva narrativa periodística con carácter social, porque creemos que ciudadanos informados son ciudadanos empoderados. Esto es la nueva Notimex, al servicio de los mexicanos.